los colegas del Instituto Nacional de Salud, a los colegas y las colegas de la Universidad Externado de Colombia y de la Pontificia Universidad Javeriana. Un privilegio participar. He dado un título un poco amplio a mi presentación y me voy a referir a la clase social como categoría básica en el proceso de ruptura de la salud pública funcional hacia la salud colectiva emancipadora. Precisamente en función de aquello, yo he meditado sobre la pregunta que se hace al panel, de que desde su experiencia, ¿cuál es el enfoque teórico-metodológico que se adecuaría al estudio de la relación entre clase social y salud en Colombia? La segunda parte de la pregunta al panel, yo la voy a modificar porque no creo que podemos hablar en este caso de ventajas y desventajas. La aplicación de una categoría fundamental o de un eje interpretativo, lo que puede referirse es avances y limitaciones, pero no puede haber desventajas en la aplicación jamás de una categoría científica. La mirada desde la cual yo voy a referirme al problema de la clase social no es para disertar sobre paradigmas, modelos y la parte más teórica solamente del análisis social desde los que se podría explicar el hecho objetivo de la desigualdad. Es decir, no me voy a referir fundamentalmente a lo epistemológico y técnico del problema, más bien voy a referirme a la urgencia de debatir en América Latina, en nuestros contextos y con nuestros colegas de otras regiones, sobre el sentido y proyección de cualquier opción que uno escoja como aquella opción que tiene una proyección de carácter emancipador. El eje construcción de un nuevo y pensamiento crítico, creo yo que es a donde tenemos que apuntar cuando pensamos en clase social, porque la categoría clase social es un elemento sustantivo de la ruptura del pensamiento lineal y del funcionalismo, es decir, de una visión tecnocrática de la salud pública. En segundo lugar, la categoría clase social nos ayuda a comprender el papel, el trabajo que tenemos que hacer es comprender el papel de la clase social en esa ruptura. Voy a referirme también al enfoque desde el cual aquello hemos trabajado y a los usos prácticos que le hemos logrado dar a la visión o al enfoque de clase social que sobre los que hemos nosotros trabajado. Quisiera referirme a una premisa fundamental, y es que la discusión actual y urgente de clase social en salud pública ya rebasó los límites de un debate sobre las nociones clásicas de clase social desde el marxismo, es decir, lucha de clases y el esquema decimonónico de clases sobre el eje proletariado-burguesía. La teoría crítica avanzó mucho para abarcar la complejidad de las clases y establecer desde una ruptura del reduccionismo económico y de la composición actual de la sociedad, que es mucho más que el binomio proletariado-burguesía. Sin embargo, es fundamental pensar en que las epistemologías críticas, ¿no es verdad?, podemos enfocarlas desde diferentes vertientes. Y en esto quisiera decir algo fundamental. Requerimos una lectura de las categorías clásicas con las que se estudiaba el poder, una de ellas obviamente la clase, y el orden social, tales como Estado, dominación de clase, subsunción, hegemonía, poder, colonialidad, etc. Todos estos son conceptos potentes de las nociones clásicas académicas cuya vigencia pervive, pero y que son categorías que brotaron desde diferentes vertientes del marxismo o también desde el pensamiento de la escuela crítica de Frankfurt o de la teoría disciplinaria de Foucault o más tarde de la teoría de la modernidad y colonialidad. En fin, son todas estas vertientes teóricas que hacen una epistemología crítica desde las cuales ahora podemos abordar esta problemática de la salud pública, entre otras del tema de la clase social. Me parece que
En esta visión holística interrelacionada de las epistemologías críticas, lo que tenemos es que tener algunos puntos de acuerdo. Y esto tenerlo en mente es cuando estemos trabajando la categoría clase social. En primer lugar, es un trabajo. El departamento desarrollar y será la mejor opción. La decisión está en ti. ¿Aló? No sé qué es eso. ¿Aló? 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 Sandra, no sé si ustedes me están escuchando. ¿Sí estamos escuchando? Ok, bueno, sigo entonces. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los puntos de acuerdo desde varias epistemologías críticas, no solamente del marxismo, para esta visión urgente de la clase social? En primer lugar, superar el historicismo económico. En segundo lugar, superar el relativismo cultural. En tercer lugar, reconocer la relación e interdependencia entre materialidad social y la parte espiritual. Superar la dictadura de la totalidad y superar la dictadura de la diversidad, que han sido como tendencias que pueden haberse insinuado o proyectado desde distintas vertientes de la epistemología crítica y de la gran crítica de la modernidad capitalista en general. Entonces, nosotros en el fondo, cuando estamos hablando de la preocupación de la aplicación de clase social, es porque estamos pensando en la urgente necesidad de la derrota del productivismo que está ahogando al planeta entero y que está ahogando los proyectos progresistas que se han implementado inclusive en el sur. Luchamos no por la propiedad, sino por la no propiedad de los bienes de la vida. Luchamos por la soberanía y por una autarquía de clase. Luchamos por una decolonialidad, pero esa decolonialidad no como un desafío de una gran contrahegemonía de carácter apenas cultural, sino también como una decolonialización que pasa por una afirmación o una reafirmación de una base material propicia a la justicia profunda, que es lo que en definitiva nos preocupa cuando estamos enfocando las clases sociales. Las revoluciones sin duda avanzaron en el mundo, las históricas, las conocidas y aquellas que se insinúan, avanzaron hacia un mejor reparto de la riqueza y cambiaron la estructura de propiedad, muchas veces inclusive. Conquistaron algunas mejores condiciones de trabajo y vivienda, elevaron el salario social y el acceso universal a servicios públicos, democratizaron de alguna manera la institucionalidad cultural y política. En fin, se podría decir que las más avanzadas revoluciones, enmarcadas en principios socialistas, lograron conquistas importantes, pero en ningún caso transformaron el modelo de civilización. Y entonces esto yo lo traigo a colación porque el desafío de estudiar las clases sociales no solamente es un desafío de carácter económico, de reivindicación de justicia y de equidad económica, sino que es la necesidad de tener elementos categóricos que nos ayuden a trabajar esta nueva civilización. Entonces estamos hablando de dos construcciones inseparables hacia las que apuntamos desde la salud colectiva. La construcción, por un lado, del buen vivir material. De alguna manera esto está ligado al debate que ahora presentan las constituciones de Ecuador y Bolivia sobre el summa causa y el buen vivir, etcétera, tan maltratados y tan burocratizados, pero en todo caso un desafío profundo de construcción de un buen vivir material, pero también la construcción de un buen vivir espiritual. En esos dos frentes es que enfrentamos la perversidad y la destructividad de una civilización malsana, de una civilización que está regida en su corazón económico por una lógica de una economía de la muerte. Entonces, todo esto está bien, hemos establecido estas premisas, pero hay algo en el que yo quisiera que estemos de acuerdo y en lo cual voy a recoger las incisivas reflexiones de Wright, que es que el pensamiento crítico sobre la clase social implica el reconocimiento como principio fundamental de análisis de una noción radical de equidad.
el desarrollo humano profundo sería posible si se lograría, por tanto, una distribución radical de las condiciones materiales de existencia y, como lo veremos más tarde, junto con ellas, todos los elementos que hacen la clase social, que van mucho más allá de la vida económica y de la justicia de la distribución de la riqueza. Y, por otro lado, que la sociedad de mercado, la sociedad capitalista, bloquea justamente esa distribución radicalmente igualitaria, radicalmente equitativa de las condiciones materiales. Las relaciones de clase son las relaciones de poder que generan y reproducen inequidad, y hay una coexistencia de diferentes tipos de relaciones de clase en una formación. Por tanto, estamos hablando de estas premisas que establezco para pensar la clase social como un tema más complejo que lo que generalmente se reconoce desde otras perspectivas. Creo que es importante entender que el análisis de clase puede ser macro, micro, pero yo quiero entrar en el tema de reconocer entonces cuáles son aquellas dimensiones de la salud, porque el tema del seminario taller es clase social y salud. Entonces, conectando el tema del desafío de la clase social con la salud, pensemos también la salud desde una perspectiva de la complejidad, no del simplismo de la clase social como un constructo empírico, sino de la clase social como una categoría para pensar la salud en toda su complejidad. Y la complejidad de la salud, el sentido polisémico, profundamente polisémico de la salud, lo empezamos a desbrozar cuando entendemos que podemos entender la parte ontológica, la dimensión ontológica de la equidad que está en la salud como objeto, es decir, la dimensión ontológica de la inequidad, que la clase social nos permitiría entender la inequidad en la base objetiva de la salud, también la salud como sujeto, que sería la dimensión epistemológica de la salud, de la construcción de para qué nos sirve la clase social para modificar la construcción del sujeto de la salud colectiva, y en tercer lugar la salud como praxis, desde la cual miraríamos el papel de la clase social en cuanto a la sustanciación de los modelos o de las formas de las concepciones de praxis. Es decir, la clase social nos va a servir, si asumimos un paradigma integral, un paradigma del movimiento histórico de la vida social, nos va a servir para sustanciar una nueva visión del objeto salud, una nueva visión del sujeto salud y una nueva visión de la praxis en salud. Y entonces aparecen en el escenario varios modelos interpretativos. Yo estoy seguro que en el seminario taller ustedes han abordado ya todas esas opciones, simplemente a manera de una entrada general y retomando estas tres grandes perspectivas de las que habla Wright en su texto Approaches to Class Analysis. Yo quiero destacar en los tres modelos que él compara, que él los llama el modelo de gradación, la clase social como gradación, el sistema weberiano de clase social y lo que él llama el análisis marxista. Yo, retomando esa noción, diría que estamos enfrentados a analizar cuatro grandes opciones que yo las voy a mirar críticamente. Primero, lo que yo llamaría el modelo empírico-analítico, la construcción empírico-analítica de la clase social, para la cual el objeto en definitiva son los factores del ingreso con los que se va a construir una tipología, una estratificación de clase. Y la politicidad a la que nos lleva esa visión del modelo empírico es que la salud colectiva tendría que encargarse de hacer ajustes en esas variables de ingreso para corregir cualquier injusticia en la desigualdad del ingreso. El segundo gran modelo, que yo lo podría llamar modelo ampliado redistributivo, que de alguna manera está todavía emparentado con el modelo empírico-analítico, pero en un constructo más amplio, para el cual el objeto es el mercado, la relación de mercado-ingreso. Eso está en el corazón del paradigma weberiano, donde la politicidad serían ajustes redistributivos globales y una gobernanza de clase que permita regular el mercado y favorecer una redistribución que podría asumirse como una tendencia hacia la salud. Tenemos el modelo del realismo crítico clásico, el modelo crítico clásico, digamos, ligado profundamente al marxismo, para el cual el objeto en ese modelo clásico de la clase social es la posición
en la estructura de la población, en la estructura productiva, y la politicidad de la transformación radical del sistema productivo y de propiedad. Y yo diría, desde el paradigma que me voy a situar, haciendo una lectura crítica de aquellos tres otros paradigmas, desde una visión de la epidemiología crítica, fuertemente fundada también en el marxismo, es lo que podríamos llamar el verdadero modelo del realismo crítico de clase social, donde el objeto clase social abarca la base material de la definición de clase y también los elementos de la civilización que permitan lo que yo he llamado las 4 S o requisitos de una vida integral saludable, y para la cual la politicidad es un nuevo modo de civilización que implica una transformación radical de los modos de producir y vivir. Entonces, hablemos del primero de ellos, el hegemónico, el preeminente, el que está en la mayoría de textos empírico-analíticos de las viejas escuelas de salud pública, de las escuelas positivistas de salud pública, y que pone en vida, no solo en el caso de la clase social, sino de la salud en general, una visión lineal de la realidad y una visión de una politicidad funcionalista o neofuncionalista. En definitiva, la visión tecnocrática que lamentablemente ha proliferado tanto en estos años. El empirismo analítico nos da unas respuestas en clase social y en otras categorías, trabajándolas con una visión lineal, reduccionista, y creando una pseudo-integración a partir de la conjunción o del elemento, la conjugación o conjunción de variables, pero que de todas maneras nos dejan una realidad aplanada, fragmentada, donde hay una focalización en factores y varios determinismos implicados. Entonces, esta inducción del espíritu, de la visión, del enfoque empírico-analítico, hace con la clase social lo mismo que cualquier otro fenómeno de la realidad de salud, porque tiene un raciocinio inductivo, donde la ley de correspondencia o el modelo de correspondencia lo que hace es tomar un registro confiable de ciertos hechos que nos van a permitir construir datos con los cuales vamos a construir una inferencia sobre lo que es una clase social. Esta visión del empirismo analítico, su base fundamental es una concepción cartesiana de la realidad, en el mundo donde los fenómenos son convergencia de partes, de partículas, de variables, de factores. Las clases serían desprendidas en el análisis estadístico, en el análisis observacional de las clases como resultado de la conjunción de factores. Las propiedades de esos factores componentes darían cuenta de la clase, y ese sería más, digamos, en la visión cartesiana, que la podemos simbolizar en este diagrama, que ustedes lo podrán ver si es que yo les envío mis transparencias para que ustedes puedan más tarde mirarlas con más cuidado. Entonces, en definitiva, tanto en la clase social como en otras categorías, esta lógica, que la voy a llamar fragmentaria de la realidad, empírico-analítica, asume la clase como una conjunción de factores, y el centro es, para establecer la clase, los datos que arroje el individuo de cuya clase estamos preocupados. Es decir, si hacemos una encuesta, observamos los factores componentes de la clase social y hacemos el constructo empírico-analítico de la clase social. Nosotros tenemos el ejemplo clásico de McMahon en su texto clásico de la década del 60, donde ubica la clase social justamente como uno de esos factores que van a estar incidiendo en esta red de factores que van a permitir. Entonces, en sí misma la clase social es una red de factores, y esta participa de una red de factores, o de un árbol de factores, o de una red de McMahon, etc. Y estos constructos, con algunas variantes, son los mismos que se aplican para analizar cualquier fenómeno. El caso de una caries, por ejemplo, en donde vamos a tener el índice de desarrollo humano o la clase social como una de las variables que nos van a permitir hacer predicciones de resultados en variables que nos interesa estudiar. Desde esta misma perspectiva, esta reducción empirista lo que hace es hacer un conjunto de reduccionismos de la realidad hacia cierto patrón empírico de factores, como lo explica claramente Rorty. Yo no me voy a poder quedar en el detalle, pero hay una serie de procesos o de momentos en los cuales el pensamiento empírico-analítico va haciendo reducciones hasta quedar con la noción final
de lo que es un determinado conocimiento, una ley sobre lo que sería la clase social empíricamente hablando. Entonces, nosotros tenemos aquí una consecuencia importante de esta visión, de haber separado objeto, concepto y campo, es decir, objeto, sujeto y praxis, es que si nosotros tenemos como objeto de la realidad una realidad fragmentada y una clase social formada por factores, entonces a nivel del campo de praxis lo que tenemos es que modificar esos factores de clase y eso sería lo que hace un correctivo, un ajuste de la sociedad. No necesitamos cambiar la sociedad en su conjunto, simplemente hacemos una modificación parcial de los factores que forman el problema. El informe Black que todos conocemos y que tiene que ver con la tradición europea, sobre todo anglosajona, de hacer una tipología de la casuística epidemiológica en todos los países, ya nos trajo algunas atenciones importantes y algunos hallazgos interesantes sobre la importancia de mirar la ubicación del prestigio ocupacional como un criterio de un factor empírico que nos daría proxies interesantes a una segregación de grupos sociales que puedan tener alguna diferenciación de carácter social importante. El modelo redistributivo o visión tecnocrática, que está muy fuertemente ligada a la visión de Weber, está ubicando el fenómeno al análisis en la superestructura de la circulación. Es decir, es un fenómeno que se enfoca en la clase social como resultante de aquellos fenómenos que suceden en el mercado y en la circulación. Y hay, emparentada con esta visión weberiana, hay modelos empíricos ampliados sobre la clase social que recurren a esa misma lógica fragmentaria y que yo los he visto sofisticadamente en modelos matemáticos, como es el caso de la propuesta de la Secretaría Nacional de Planificación de mi país, donde en la publicación de su Atlas de las Desigualdades Socioeconómicas en Ecuador, establece esto que llaman el índice social comparativo, que es un constructo de 19 indicadores que en definitiva lo que están evidenciando son diferentes entradas de acceso al consumo, carencias de acceso al consumo. No me quedo en el detalle, ustedes podrán mirar más tarde cómo se construye este constructo, pero es apenas un tipo que refleja esta vía empírico-analítica para construir la noción de clase social y que implica además que una vez aplicada esta noción a los sistemas de planificación de salud o de cualquier otra esfera, pues de lo que se trata, por tanto, es del desafío de modificar los índices del constructo y no la sociedad en su conjunto. También con esta misma visión está emparentado el modelo de determinantes sociales de la salud. Ya no tengo tiempo para analizar, está en 3 libros grandes latinoamericanos importantes, en el 2010 del CEBES, en el 2011 el libro de México y en el 2015 el flamante libro producido por la Universidad Nacional de Colombia y la de Antioquia, en donde está profundamente tratado la crítica al modelo de los determinantes sociales, que es una transición en donde empezamos a decir, al menos en el discurso de la construcción, que estamos preocupados de las estructuras sociales, pero lamentablemente el modelo, al volver a una lógica fragmentaria, causalista, lo que habla es de que elementos como la clase social serían causas de las causas. Es decir, es simplemente una complejización, una ampliación de la misma matriz lógica que está en el espíritu de las versiones que hemos, el modelo de Solar Irwin, etcétera. Lo he dicho yo duramente en muchos escenarios, una mala copia del pensamiento latinoamericano que desde la década del 70 ya va muchos años produciendo robustas propuestas sobre una visión crítica de la clase social y de la determinación social, que es un fenómeno mucho más amplio. Entonces aquí simplemente seguimos enmarcados en una visión restrictiva que tiene una lógica por detrás y que es la teoría que conviene a la filosofía de la gobernanza. Es decir, es una gobernanza que, si bien tiene la intencionalidad de ampliar y profundizar el análisis, sin embargo queda autosecuestrada en una lógica de factorialización de la realidad y de modificación de estos factores para mejorar los niveles de gobernanza. Invito a ustedes a leer el capítulo que escribí para el último libro de Huellas de la Determinación de la Universidad Nacional de Colombia, para que ustedes vean una crítica más profunda del modelo de determinantes sociales y qué papel jugarían sus categorías, incluida la de clase social, en ese tipo de modelo.
Estamos hablando, lamentablemente, de un conjunto de vías de pensamiento sobre la clase social que encajan en el espíritu del reformismo. Si uno asume, para entender qué es reformismo, a diferencia de una reforma profunda, y asumimos los textos de Bolívar Echeverría como una guía para esta diferenciación, vamos a entender que el reformismo es aquella construcción de la realidad y de las propuestas de praxis en las cuales lo que estamos buscando es un cambio a nuevas formas, pero nuevas formas que no compiten con la estructura que queremos superar. Mientras que una reforma sería el crear formas alternativas que compitan, que contradigan profundamente las formas de la forma anterior. En esta línea, a mí me parece que ya hubo una campanada muy importante. El Instituto de Salud de Sao Paulo, en un libro reciente que se llama Lo social en la epidemiología, un legado de Cecilia Donangelo, recoge el pensamiento de una de las últimas conferencias muy profunda que Cecilia Donangelo dio acerca del papel de la clase social y de lo social en la salud colectiva. Yo creo que, en definitiva, el trabajar desde ese tipo de perspectiva es lo que necesitamos, y es desde ahí donde voy a proponer mis reflexiones sobre clase social, donde hay necesidad de definir con claridad lo que es lo social y la salud, lo social no como reductible a características individuales y luego una estratificación empírica, caracterizar lo que diferencia a las otras epidemiologías de una epidemiología crítica, cuestionar el causalismo y destacar sobre todo un ethos radical de transformación de la sociedad. Entonces, ¿en qué consiste una epistemología crítica de la clase social, un pensamiento que nos lleve a apuntalar el pensamiento contrahegemónico en salud? ¿De qué y cómo es crítica? Es crítica, en primer lugar, del sistema de reproducción es malsano, cuyos condicionamientos materiales y reglas supeditadas al poder... Votemos bien. Es lo que al Guainía le conviene, pues logrará que la región progrese. Entonces, ese es el espíritu fundamental y tiene que ser un conocimiento crítico ontológicamente para replantearse un mundo concatenado y no factorializado, epistemológicamente para identificar procesos y no factores. La clase social es un proceso, no es una sumatoria o un constructo de elementos empíricos, y la praxis como una transformación de la sociedad y su civilización, de su metabolismo con la naturaleza y sus modos de vivir, y no simplemente un cambio de variables. En función de eso, contrasto en este diagrama las diferentes visiones de la clase social. La clase social en el modelo lineal causal clásico, la clase social en el modelo de transición de los determinantes sociales, y la clase social desde una visión del proceso crítico integrado, articulado, que está en la parte inferior del diagrama, donde la clase social es un proceso que está comprendido y que tiene que ser estudiado en relación a las dimensiones general, particular e individual de la sociedad, y no simplemente en los individuos de un grupo social. Esto implica abrirnos a una visión de proceso en primer lugar y de proceso concatenado en segundo lugar. Esto implica pensar que la clase es el proceso donde se expresa el movimiento del conjunto de procesos de una sociedad, y esta expresión se hace en el dominio de lo particular. Si nosotros tenemos lo general de la sociedad, es decir, una sociedad que se desarrolla a partir de la aceleración actualmente de la acumulación de capital, con un modo de metabolismo con la naturaleza destructivo, tenemos modos de vida particulares de las clases sociales y tenemos estilos de vida individuales de aquellos miembros de esas clases, pues la clase social recoge todas esas dimensiones, las articula como estudiándolas en su movimiento e interdependencia. Nuestra propuesta del INSOC integra entonces, para poder operacionalizar esto, la indagación, la observación de la posición de clase económica, es decir, la base material, los componentes del modo de vivir de clase y la articulación con otras dimensiones de la matriz de poder, lo etnocultural y de género. Estos tres elementos se articulan para poder comprender
integralmente a las clases sociales. El análisis de posición de clase, como concepto, no tengo tiempo de desarrollarlo en detalle, pero en definitiva es posible estudiarlo a partir de y entenderlo como un elemento de una matriz de clase donde está imbricado con las formas de inequidad de poder de género y de inequidad de poder etnocultural. Es decir, modos de reproducción del poder en general que son interdependientes, las tres grandes elementos de la matriz de poder, y que son los que tenemos que comprender para poder realmente desentrañar cuáles son las clases sociales y el papel que las clases sociales juegan en relación a la reproducción del poder en su conjunto, del poder de género y del poder etnocultural igualmente. Y algo que es muy importante en nuestra visión de la clase social es que si bien la posición lo podemos establecer con 4 dimensiones básicas, pero tenemos que entender que la esencia de la praxis es entender que cada grupo social tiene lo que, o no, diferentes desarrollos de lo que yo llamo las 4 S de la vida. Las 4 S de la vida, que son sustentabilidad, soberanía, solidaridad y una condición de bioseguridad integral. Y eso se da en 5 dominios que hacen el modo de vivir, o 5 espacios, 5 dimensiones del modo de vivir. Cada clase social tiene un espacio de la producción, juega su desarrollo, su movimiento en el espacio de la producción, tiene su juego y desarrollo en el espacio de consumo, hogar y movilidad, tiene su desarrollo en el espacio de los soportes colectivos, comunitarios, la organicidad política, tiene su desarrollo en el espacio de la construcción de la subjetividad y la cultura, y tiene su desarrollo en los espacios de la relación con la naturaleza, es decir, con ese fragmento del gran metabolismo de la sociedad y la naturaleza en el que participa cada clase social. Si miramos así, podemos operacionalizarlo entendiendo que esa determinación profunda, múltiple, compleja y multidimensional de la inequidad nos lleva a expresiones empíricas que pueden precisamente establecerse como indicadores de desigualdad y disfrute. La clase social como categoría, con sus relaciones de poder económico, las articulaciones de la matriz de poder que acabo de describir y las 4 S de la vida, pueden expresarse en la inserción social, lo que nosotros llamamos INSOC, que es la desigualdad en formas de inserción y la distribución de condiciones de las 4 S de la vida en los diferentes grupos. Esto entonces nos lleva a entender que la categoría clase social es más amplia que la variable inserción social, que es la expresión empírica de la categoría clase social, que nosotros la denominamos categoría INSOC. Esto lo recuerdo para entender el diagrama que habíamos dicho, lo cual implica cambiar la lógica de la estratificación de una segregación en un constructo, cualquiera que éste sea, de magnitudes y comparando luego medias y estableciendo intervalos de clases por intervalo cuantitativo, a ir a un proceso de caracterización histórica cualitativa en donde tenemos la posibilidad, claro está, de medir expresiones empíricas cuantitativas, pero que los sustantivos de establecer una categorización histórica de las diferentes clases sociales, tal como con las dimensiones que hemos dicho. En función de eso, el sistema INSOC y sus proxies los hemos podido utilizar en sistemas muy productivos, la operacionalización que hemos hecho en algunos casos utilizando esta tipología de las 4 dimensiones, que yo no tengo tiempo, ya estoy pasado 6 minutos de mis 30 minutos, voy a terminar en 3 minutos más, si me permiten. Estas dimensiones no las voy a entrar, pero bueno, esa es la manera como nosotros hemos hecho la construcción, y el INSOC, de esta manera, se combina con el estudio de las 5 componentes del modo de vivir que dejamos establecido, que es justamente el que acabamos de describir hace un momento. Y entonces, por ejemplo, con este trabajo, en el caso de nuestro proyecto de desarrollo de formas innovativas de prevención del dengue, hemos estudiado en las zonas de producción bananera. Ustedes observan ahí una zona pequeña, que es la zona esta que miramos aquí, que es una zona de una ciudad, la capital productora de banano. Tienen un mar de banano, un monocultivo gigantesco de banano alrededor y de producción de camarón. En definitiva, tienen el desarrollo de un ejemplo monopólico, de un desarrollo monopólico gigantesco de los ecosistemas, de una producción agroindustrial agresivamente
monopolizadora de la tierra, del agua y de todos los bienes de la producción. Esta monopolización la hemos medido, la hemos estudiado y genera esa monotonía destructiva de la biodiversidad. La hemos visto en su correspondencia con los niveles de calentamiento climático, porque todo monocultivo, toda monotonía, toda pérdida de biodiversidad aumenta el albedo y la refractividad solar. Hemos estudiado eso en función de un conjunto de procesos que llevan a la proliferación de formas de vulnerabilidad poblacional, a la picadura y a la construcción de fuentes infectivas de los vectores y de los virus, de los 4 tipos de virus del dengue. Y finalmente, con esto hemos podido establecer cómo inclusive la construcción de los diferentes tipos de recipientes o criaderos del vector Aedes aegypti van a variar con la clase social. Cómo varían los niveles de los índices aédicos en correspondencia a la clase social, notablemente. El caso de la cuarta ENSAB en Colombia, he tenido el privilegio de trabajar con las universidades de Antioquia y Javeriana en la cuarta encuesta nacional de salud bucal de Colombia. Hemos hecho un giro profundo de la tercera ENSAB a la cuarta ENSAB, un estudio inmenso que abarca que acaba de ser publicado por el Ministerio de Salud y con este estudio nacional de la cuarta ENSAB, donde indudablemente hay un contraste enorme entre una etapa anterior en el que solo se hacía una estratificación empírica muy pobre y modesta en lo social, y como ahora en la cuarta ENSAB hay una robusta tipología social que va y un estudio de los modos de vivir que se los está relacionando y se los puede relacionar con los diferentes procesos de cariogénicos u otros procesos de afectación de la salud bucal. El INSOC permite también la base censal. Nosotros hemos trabajado diferenciales de clase con los datos del censo de mi país. Miren ustedes, usando el sistema INSOC hemos podido demostrar cómo el contraste de las medianas de las tasas de mortalidad proporcional de enfermedades respiratorias varían significativamente entre unas clases sociales y otras. Nótese cómo aumenta la gradiente. Nótese también lo mismo en las medianas de las tasas de morbilidad proporcional en los procesos urinarios, por ejemplo, etcétera, etcétera. Es decir, egresos hospitalarios. Es decir, lo que estoy diciendo es que es una herramienta concreta, una herramienta que no es retórica, que no es teórica, sino que es un instrumento, es una herramienta de trabajo muy importante. Y hemos podido mostrar las correlaciones entre nuestro índice INSOC y las tasas de morbilidad proporcional respiratoria, por ejemplo, en el país. Es decir, estamos abriendo un territorio nuevo. Entonces, termino diciendo lo siguiente. Si la clase social, con la pregunta que hace Wright en su libro, ¿no? Dice, en su último capítulo, dice, si la clase es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? Qué incisiva reflexión, ¿no es verdad? Esperamos con esta pequeña contribución, un poco acelerada por la falta de tiempo, el haber contribuido en alguna medida a apoyar la construcción de una respuesta en términos de nuestra historia de la epidemiología crítica del sur y así poder empezar a trabajar una visión no tecnocrática de la clase social, que es en definitiva el gran mensaje que yo les traigo. Muchas gracias. ¿Escuchas? ¿Aló? No escucho. Sandra, no estoy escuchando nada en este momento. Sí, Sandra. Ok, perfecto. Usted me ayuda repitiendo la pregunta porque no estoy escuchando bien cuando hablan lejos del micrófono. ¿Aló? Cuando
avanzado un poco en la determinación de clase social. ¿Qué criterios se tuvieron en cuenta para esa definición? ¿Qué criterios se tuvieron en cuenta para la definición de clases sociales en la Encuesta Nacional de Salud Bucal de Colombia? No escuché, Sandra, perdón, ¿puedes repetir? ¿Qué criterios se tuvieron en cuenta para la determinación de clases sociales en la Encuesta Nacional de Salud Bucal de Colombia? Bueno, nosotros, ustedes pueden mirar, está publicado y sería mejor que miren las publicaciones de la Cuarta INSAF. Tiene un tomo grande de resultados y tiene un tomo de metodología. En el tomo de metodología está exactamente la aplicación de lo que yo les acabo de explicar. Es decir, se asume las cuatro tipos de relaciones para la posición económica de la familia, luego se establece la caracterización de modos de vivir que se los piensa en relación justamente al objeto de investigación, en este caso la salud bucal, y se combina también con elementos culturales. Es decir, lo que acabo yo de explicar en mi ponencia, si ustedes miran el texto explicativo de metodología de la Cuarta INSAF, van a ver cómo se logró establecer para el caso de Colombia a nivel nacional, porque es una muestra de más de 20.000 unidades de campo en todo el territorio colombiano. Se establece una poderosa clasificación de clases para Colombia, lo cual, y además la caracterización en cada uno de esos 11 o 12 tipos de clases sociales, de acuerdo a estos modos de vivir, de tal manera que se entienda el proceso que lleva a una situación cariogenética, por ejemplo, y no simplemente una asociación factorial aislada que no explica el modo de devenir, sino que simplemente nos hace un constructo estático. Lo que queremos evitar es seguir pensando factorialmente, a pesar de que usemos términos bonitos, y empezar a entender que de lo que se trata en la salud colectiva es de enfrentar procesos, modos de devenir que conllevan modos de vivir malsanos y espacios malsanos que desembocan en efectos de salud. ¿No hay más? No, no parece. ¿No hay más preguntas? Muchísimas gracias. Gracias, Jaime. Vamos a revisar el trabajo de Colombia, de Encuesta Nacional de Salud Bucal, y pues estaremos comunicándonos contigo en el futuro. Sandra, si me permite unas palabras de cierre. Claro, sí, señor. Siga. Bueno, yo lo que quisiera dejar como una especie de reflexión final, compañeras y compañeros, es que yo estoy tan feliz de que el instituto siga convocando a este taller, que ojalá se haga permanente, porque el tema no es un tema tecnocrático, el tema no es una discusión academicista, el tema no es cómo llegamos a un conocimiento profundo epistemológico de los componentes teóricos de la clase social. El tema es cómo entramos a desentrañar los procesos masivos que generan una tipología social y que esa tipología social se caracteriza o que nos permita estudiar los modos de construirse espacios y modos de vivir malsanos. Si es que nosotros no entendemos eso, la salud colectiva latinoamericana será, digamos, será profundamente cuestionada e interpelada porque vivimos una etapa de emergencia. Yo lo voy a decir en Bogotá en el día de la conferencia sobre cambio climático a la que me han invitado en la alcaldía que convoca este evento sobre el cambio climático, de que ya no se trata solamente de la salud colectiva luchando por la justicia, en la equidad, en el acceso, etcétera, etcétera. Este rato la humanidad está en una emergencia, se trata de la sobrevivencia, porque el grado de desarrollo de las fuerzas productivas, el poder gigantesco de las grandes corporaciones del mundo encarna un peligro para la supervivencia de la especie. Entonces, nosotros no podemos enredarnos en discusiones tecnocráticas y claro, eso no nos exime de tener un conocimiento técnico y una operacionalización técnica precisa, pero lo de fondo, ojalá el instituto siga manteniendo con vida
este importante debate que lo ha iniciado y lo ha alimentado, para que podamos contribuir desde el sur latinoamericano a un pensamiento alternativo de la salud colectiva verdadera y no de la vieja salud pública. Un abrazo con todo afecto y respeto y el cariño de siempre a ese hermoso pueblo hermano de Colombia.